Me han pedido que hable de la humanidad. No soy el primero en hacerlo, ni seré el último. Pero sí soy de los pocos que todavía carga con la memoria intacta de haberlos visto de cerca. Muchos de mis congéneres prefieren callar, esconder lo que vieron detrás de palabras diplomáticas e informes clínicos, como si con una pluma bien pulida pudiera disfrazarse el hecho de que, en el fondo, seguimos temblando. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a decir lo que vi tal cual lo sentí. Los humanos son una contradicción andante. Si uno observa su historia, se topa con criaturas que parecieran hechas de fragilidad. Cuerpos blandos, sin garras, sin exoesqueletos, sin colmillos adaptados para la caza. Por generaciones lo clasificamos como especie de riesgo bajo dentro de la escala de peligrosidad galáctica. Estaban lejos, aislados en su sistema natal, apenas levantando antenas de comunicación y lanzando naves frágiles que nunca llegaban más allá de su estrella más cercana. Para nosotros eran apenas una nota de pie en el gran registro cósmico. Pero luego los vimos actuar. Lo primero que uno nota al observarlos no es su tecnología ni su biología, sino algo más inquietante: su compostura. Hay especies que se hacen temer porque rugen, porque demuestran los dientes, porque emanan feromonas de amenaza y golpean el suelo con sus extremidades. A esas las conocemos bien y sabemos cómo manejarlas. El que grita revela sus intenciones, el que amenaza delata su inseguridad. Pero los humanos, ellos no. Cuando deberían gritar, callan. Cuando deberían temblar, sonríen. Y cuando deberían huir, simplemente ajustan la postura, como si el miedo fuera un detalle irrelevante. Recuerdo la primera vez que noté esa cualidad en ellos. Fue en una reunión de contacto inicial en un salón frío, bajo la luz artificial de una estación neutral. Las delegaciones alienígenas desplegaban todos sus protocolos de intimidación y orgullo: alas abiertas, bioluminiscencias encendidas, glándulas aromáticas saturando el aire, cantos guturales de poder. Los humanos entraron tarde, casi por descuido, vistiendo sus telas sencillas y sin adornos, con rostros tan serenos que parecía que estaban entrando en una biblioteca en lugar de un consejo intergaláctico. Ninguno buscó imponerse, ninguno buscó exhibirse. Simplemente se sentaron, rectos, respirando despacio, con una calma desconcertante que hacía parecer que todo lo que ocurría a su alrededor no les tocaba. Y lo más extraño fue cómo esa compostura se mantenía sin importar el contexto. En discusiones tensas, en amenazas veladas, incluso cuando se les recordaba su lugar inferior en la escala galáctica, no hubo estallidos de ira, ni súplicas, ni risas nerviosas. Solo esa máscara impenetrable de serenidad, como si cada humano llevara dentro de sí una reserva infinita de paciencia y disciplina. Al principio lo interpretamos como indiferencia, como falta de entendimiento, pero con el tiempo comprendimos, o mejor dicho, comprendí la verdad. No era indiferencia, era control. Ese control es lo que más inquieta, porque cualquiera puede alzar la voz para mostrar fuerza. Cualquiera puede golpear la mesa para imponer respeto, pero se necesita un temple inimaginable para no dejar escapar nada, ni un gesto de debilidad, ni un brote de furia. Y si una especie puede hacer eso frente a cientos de ojos que esperan verla quebrarse, ¿qué no podrían hacer en un campo de batalla, en un conflicto que exija sacrificio? Intentar describir la compostura humana es como intentar atrapar el humo entre las manos. Parece sencillo al principio, pero se escapa en cuanto uno se acerca demasiado. No es algo evidente, no es código cultural rígido que pueda medirse en rituales o traducciones de protocolos. Es más bien una cualidad inherente, como una constante silenciosa que atraviesa a cada uno de ellos sin importar edad, género o posición social. Y eso en sí mismo me desconcierta. En la mayoría de las especies inteligentes conocidas, la compostura es una construcción artificial. Se enseña en academias, se moldea en ejércitos de disciplina, se mantiene a través de jerarquías estrictas. Un soldado entrenado puede mantener la calma en la batalla. Un diplomático puede ocultar emociones en la negociación, pero esos son individuos especializados, productos de largos procesos de condicionamiento. Con los humanos es diferente.
No hablamos de individuos entrenados, sino de una especie entera que, desde su infancia hasta su vejez, parece haber interiorizado la idea de no ceder a los extremos. Quizá la explicación esté en su mundo natal. He leído sus crónicas, tormentas devastadoras, placas tectónicas siempre en movimiento, depredadores incansables que lo superan en fuerza, velocidad y sentidos. Una criatura así, frágil en apariencia, no podría haber sobrevivido si cada amenaza la hacía perder el control. Tal vez fue allí, en ese planeta hostil que ellos llaman Tierra, donde aprendieron que mostrar miedo no ahuyenta al depredador, sino mostrar furia detiene al desastre natural. Comprendieron que lo único que puede controlar es su propia compostura y que esa calma no solo los protege, sino que también confunde a lo que está enfrente. Esa idea llevada a la escala cósmica es lo que más me aterra. Porque un ser que grita, que ruge o que se desgarra en emociones intensas se revela. Sabemos cuándo tiene miedo, cuándo se siente fuerte, cuándo está a punto de quebrarse. Podemos leerlo, anticiparlo, manipularlo, pero el humano no da esas pistas. Se sienta frente a ti y te mira con esa serenidad opaca, como si su mente fuera un océano inmenso cuya superficie jamás se altera. ¿Qué hay debajo? ¿Una furia incontrolable? ¿Un plan meticuloso? ¿Nada en absoluto? No lo sabemos, y no saber es el peor de los terrores. He escuchado a algunos de mis colegas decir que los humanos son poco expresivos. Error. Sus rostros y gestos son en realidad increíblemente ricos. Los estudios neurológicos confirman que poseen un rango de expresividad mayor que el promedio de las especies conscientes. Y sin embargo, saben cuándo callar ese torrente. Saben reducir todo ese arsenal de emociones en un silencio impenetrable, como si llevaran consigo un muro invisible. Esa capacidad de modular, de abrir o cerrar el caudal de sus expresiones según la necesidad es lo que nos deja sin defensas. Y he llegado a una conclusión perturbadora. La compostura humana no es la ausencia de emoción, sino el dominio absoluto de la misma. Allí donde otras especies luchan contra sí mismas, los humanos parecen haber aceptado que el miedo, la ira y la duda existirán siempre, pero no les pertenece al mundo exterior, sino únicamente a ellos. No lo regalan, no lo entregan, lo guardan hasta que deciden usarlo. Es fácil hablar en abstracto, pero la compostura humana cobra sentido cuando se le ve puesta a prueba. Y debo confesarlo, los primeros en dudar fuimos nosotros. Había un consenso en el Consejo Intergaláctico de que aquella serenidad no era real, que era producto de la ignorancia. No saben en qué se han metido, decían algunos. Mantienen la calma porque no comprenden los riesgos. Se repitió tanto esa frase que casi llegamos a creerla, hasta que vimos cómo reaccionaban cuando el peso del riesgo se hacía imposible de ignorar. La primera prueba llegó durante una reunión de comercio. Una de las especies más antiguas, los Kalor, famosos por su agresividad diplomática, decidió poner a los humanos en su lugar. Los Kalor son enormes, reptilianos, y utilizan la amenaza física como parte de su estilo negociador. Golpean sus colas contra el suelo, dilatan las fauces mostrando colmillos, inundan la sala con un olor almizclado. Frente a ellos, cualquier especie joven se encoge, titubea o acepta concesiones antes de que la presión aumente. Pero los humanos no. Recuerdo perfectamente cómo uno de ellos, un tal representante Díaz, se limitó a inclinar la cabeza con una sonrisa leve. No replicó, no retrocedió, tampoco desafió. Simplemente permaneció sentado con las manos cruzadas sobre la mesa y la mirada fija, como si estuviera esperando a que el otro terminara una rabieta infantil. La compostura de aquel humano hizo lo impensable. Desarmó a los Kalor, porque ¿cómo se intimida a alguien que no muestra miedo, ni agresión, ni siquiera incomodidad? El silencio del humano se convirtió en un espejo incómodo en el que los Kalor vieron reflejada la futilidad de sus gestos. Otro caso se dio en un escenario mucho más peligroso. Un accidente en una estación orbital. Una fuga de energía estaba a punto de desencadenar una reacción en cadena y las alarmas se hacían vibrar los muros. Varias delegaciones corrían en pánico, desorientadas, gritando órdenes incompatibles. Los protocolos de emergencia, que en teoría debían coordinar la evaluación, se desmoronaban entre contradicciones y miedo.
Fue entonces cuando vi a un grupo de humanos avanzar con calma entre el caos. No corrían ni gritaban. Caminaban con paso firme, organizando a otros con gestos simples, hablando en voz baja como si la situación no fuera mortal. Esa calma, esa compostura, fue suficiente para que varios de nosotros los siguiéramos sin cuestionar, como náufragos que se encuentran una roca sólida en medio de la tormenta, y gracias a esa roca sobrevivimos. Con el tiempo, comprendí que no eran excepciones aisladas. En cada contexto, grande o pequeño, los humanos respondían igual. Mientras otras especies parecían amplificar las tensiones con su propio pánico, ellos parecían absorberlas, tragárselas y devolver al entorno solo la calma necesaria para actuar. Era como si su compostura funcionara no solo como defensa personal, sino como un campo de estabilidad que arrastra a otros con ellos. No se erguían proclamando que eran fuertes, no exigían respeto con gritos ni gestos, simplemente permanecían firmes, y esa firmeza silenciosa era mucho más poderosa que cualquier demostración de fuerza. Muchos creen que el miedo se mide por el volumen del rugido o por el filo de las armas, que una especie se vuelve temida cuando muestra su poder de manera abierta, sin disimulos, imponiéndose sobre los demás con exhibiciones de fuerza, y durante milenios así lo creíamos. Esa fue la lógica que guió imperios enteros, que sostuvo conquistas y dictó tratados. Pero la humanidad nos enseñó una lección distinta, una que ninguno de nosotros había anticipado. El verdadero terror no proviene de lo que se exhibe, sino de lo que se oculta. He visto a soldados humanos caminar entre cadáveres sin que su rostro se quiebre. He visto a diplomáticos escuchar amenazas veladas, insultos disfrazados, exigencias humillantes, y responder con la misma calma con la que uno conversa sobre el clima. He visto exploradores mirar de frente la hostilidad de mundos imposibles y limitarse a ajustar su equipo antes de seguir adelante. Nunca un gesto de más, nunca una emoción fuera de lugar, nunca el desborde que delata debilidad o exceso de confianza. Solo esa compostura inamovible que convierte a cada humano en un enigma andante. Las demás especies no lo comprenden, se burlan de esa calma, la llaman frialdad, indiferencia, incluso estupidez. Pero esa interpretación es un error, y un error mortal, porque lo que parece no mostrar no es ausencia, sino control, control absoluto. La compostura humana es la señal de que han aprendido a no ceder nada al enemigo, ni su miedo, ni su ira, ni su dolor. Todo lo guardan dentro, todo lo sostienen hasta que llega el momento exacto en que deciden liberarlo, y cuando lo liberan, no hay nada en la galaxia que pueda detenerlos. Lo comprendí tarde, pero lo comprendí. No debemos temer a una especie que ruge porque el rugido revela inseguridad. No debemos temer a una especie que amenaza porque la amenaza delata intención. Debemos temer a la especie que calla, que permanece serena mientras el universo arde a su alrededor, porque esa especie no se quiebra y lo que no se quiebra no se doblega. Sé que estas palabras serán recibidas con escepticismo. Muchos de ustedes dirán que exagero, que mitifico a un pueblo joven, que aún están lejos de nuestras potencias militares o de nuestras sofisticaciones culturales. Pero yo les pregunto, ¿qué harán cuando enfrenten a su compostura? ¿Qué harán cuando descubran que ninguna de nuestras tácticas para leer, intimidar o manipular funciona con ellos? ¿Qué harán cuando comprendan que ni siquiera en la derrota les verán perder la calma? Porque en ese instante, cuando todo debería quebrarlos y no lo hace, que uno entiende la magnitud del peligro. Yo he estado allí, yo lo he visto, y por eso, con la mayor seriedad, con la mayor franqueza, les digo, no hay nada más aterrador que una especie que jamás pierde la compostura. No hay rugido más ensordecedor en su silencio. No hay fuerza más inmensa que su calma. Y es por ello que le pido amablemente a los Draktar que cesen en su intento de invadir el territorio humano.